Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados, y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. La aflicción es un tema recurrente en la Biblia y común en nuestra era. Todos enfrentamos el dolor de diferentes maneras, pero Dios tiene la única respuesta. En esta serie de 69 audioconferencias comprenderás por qué sufrimos y podrás ver a Dios dentro del sufrimiento. Enfrenta la oposición con temas como enfrentando la soledad, respuestas bíblicas al sufrimiento, alcoholismo y drogadicción, enfrentando lo imposible y más. Obtén la sabiduría bíblica para enfrentar todo tipo de pruebas en este set de 69 audioconferencias con el Dr. Armando Aldusi, enfrentando la adversidad. El Dr. Armando Aldusi presenta Tomo 5 del Antiguo Testamento. Sumérgete en las profundidades del conocimiento de Dios en un set de 81 audioconferencias con el Dr. Armando Aldusi, en las cuales observaremos los libros de Daniel, Isaías, Lamentaciones, Oseas y Amós. Conoceremos la vida del pueblo de Israel antes del exilio y durante su habitación en Babilonia, y veremos la corrupción de las naciones en contra de Dios, y un Dios misericordioso que tiene grandes promesas de esperanza para el futuro, con temas como pecados de naciones paganas, profecías del fin, síntomas de decadencia espiritual y la futura esperanza del mundo. 81 audioconferencias del Dr. Armando Aldusi. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia. Qué gusto tenerlos una vez más con nosotros. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido todavía seguir transmitiendo su palabra por estos medios. ¿Qué te parece si para comenzar empezamos a orar? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú hoy nos das la oportunidad de tener un día más para conocerte, Señor, para escuchar tu palabra, para, Señor, estar disponer nuestro corazón para que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo, Señor, y poder ser obedientes a ella. Te pedimos que tú nos hables, te pedimos que tú transformes nuestro corazón, Señor, y todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al que es digno de recibir toda la honra y toda la gloria, al Cordero que es digno, a Él alabamos y glorificamos, porque su gracia es sobre nosotros.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria, El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. A ti, Señor, sea el imperio, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Solamente para ti, Señor. Gracias sublime es, Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Mi Señor, y hoy recordamos tu cruz, aquel sacrificio, Señor, en donde tú diste tu vida a causa de nuestros pecados, Señor. Bendecimos tu nombre y te reconocemos hoy. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús. Considera que hasta lo más profundo se humilló.
Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas y te voy a pedir que abras tu Biblia en Deuteronomio 10:14, pero antes de leerlo, yo quiero que tú pienses en esto. ¿Cuál es ¿Alguna vez has visto alguna intención dentro de tu corazón cuando estás ofrendando que tenga algo que ver con muchas cosas que desde pequeños hasta que somos grandes se nos van arraigando en nuestra mente? Como por ejemplo, si tú vienes de un contexto donde a lo mejor y en la iglesia donde tú asistías encontrabas a personas que te decían, oye, tienes que darle a Dios porque si no, entonces Dios no te va a bendecir, porque si tú no le das, entonces tú no lo estás amando, porque si tú no le das, tú tienes que darle porque tú estás necesitado. O sea, estamos hablando de una cuestión así como un evangelio de la prosperidad, o a lo mejor y tú vienes de una religión tradicional donde tú ves ahí una figurita y tú vas y depositas tu moneda. ¿Por qué? Porque tú dices, no, es que este santito me va a hacer el milagro de sanar a tal persona, o me va a hacer el milagro de a lo mejor y darme un coche, o de hacer esto, de hacer lo otro. Y ves ahí como que en tu corazón tú estás dando porque tú necesitas algo. O a lo mejor y estos no son tus ejemplos, sino de pequeño tú limpiabas tu cuarto, o lo vemos con, no sé, con algunos de tus hijos, ¿no? Ves que limpia su cuarto, tú no le dijiste que lo limpiara, pero lo limpió. Tú le preguntas, oye, ¿y qué onda? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué trapeaste? ¿Por qué barriste? ¿Por qué hiciste esto? Y él, no, pues nada. Y ya pasan algunas horas, unos minutos y te dice, oye, es que ¿sabes qué? Pues va a haber una fiesta, o es que me invitaron a casa de un amigo y pues quería ver si tú me dabas chance de ir. O sea, esta parte la tenemos muy, muy arraigada en nuestro corazón de hacer cosas o de dar algo con la intención de ganar el favor, con la intención de, oye, es que ya hice, o sea, tú me debes. ¿Por qué? Porque yo ya te di. Porque yo ya cumplí con mi parte, ahora tú tienes la obligación de cumplir con la tuya. Y en muchas ocasiones nosotros venimos y damos nuestras ofrendas al Señor con un corazón así, con un corazón como de, oye, pero recuerda que hace una semana yo te ofrendé, recuerda que yo lo estoy haciendo y ahora pues por ende tú debes también de venir y tener esa reciprocidad conmigo, ¿no, Señor? Y así no funciona. Si tú lees, por ejemplo, Deuteronomio 10:14, dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí mismo, capítulo 89, verso 11, dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 26, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, en ningún momento cuando yo ofrende o cuando tú ofrendes, tú debes de pensar que lo estás haciendo como para ganar el favor de Dios, o lo estás haciendo para hacerle un favor a Dios con tu ofrenda. Todo lo que hay es de Él, incluso nosotros. O sea, tu casa, tus hijos, tu auto, todo lo que tú tienes es del Señor. No nada más la parte que yo vengo y ofrendo a Dios es de Dios, sino todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Entonces, entendiendo que de Dios son todas las cosas, que yo no le estoy haciendo un favor a Él, sino que estoy siendo obediente al traer mis ofrendas para poder llevar a cabo esta parte que el Señor nos ha hecho partícipes, de poder predicar el Evangelio a las naciones, de poder sustentar a las personas que se dedican, que no tienen un trabajo tal vez como nosotros, sino que se dedican a predicar el Evangelio y viven de eso. Entonces yo estoy siendo obediente al Señor, no estoy haciéndolo con un corazón buscando su favor, buscando de, oye, ya te di, entonces tú dame, sino estoy entendiendo simplemente que mi ofrenda no es para negociar con Dios, sino que en obediencia a Él y en gratitud y devoción a su gran bondad y gran generosidad que ha tenido para conmigo, yo le estoy dando un poco de lo que Él me ha dado, sin dejar a un lado que todo lo que yo puedo quedarme después de haber ofrendado, aún así le pertenece al Señor. Entonces te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy tú nos haces evidente, Señor, que nuestra ofrenda no es como
para hacerte manita de puerco, Señor. No es como para decirte, ¿sabes qué? Ahora yo ya cumplí, tú también cumple conmigo. Sino es en agradecimiento, es para darte la gloria. Es sabiendo, Señor, que todo lo que hay en el mundo, incluso nosotros, te pertenece. Y saber que tú eres el amo, el dueño, el Señor de todo lo que hay. Te damos gracias, te bendecimos y te damos estas ofrendas, Señor, pidiéndote que sean para tu gloria, pidiéndote, Señor, que nos hagas conscientes que solo es algo de lo mucho que tú nos has dado. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nuevamente aquí reunidos a través de las redes sociales, compartiendo el estudio de la carta a los Efesios. Qué bueno que usted esté aquí conectado. Si usted es la primera vez que se está sumando a las redes sociales Vida Nueva para el Mundo, viendo este estudio, le damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que esté aquí y yo estoy seguro que si usted permanece hasta el final del estudio, Dios le va a hablar, porque Dios nos dejó su palabra, la Biblia. Ahí tenemos el contenido de todo lo que Dios quería expresar para nosotros, para sus hijos, para que nosotros le conociéramos a Él, fuéramos reconciliados a través de estas buenas noticias de salvación con Él y ahora ir manteniendo una relación cada vez más estrecha con nuestro Dios, de intimidad, a través de el conocimiento de quién es Él. Y cada vez que nosotros vamos aprendiendo de acuerdo a su palabra en esta descripción de lo que Él quiso revelarnos de Él a través de ella, y que la promesa de Dios es que nos iluminará. ¿Eso qué significa? Que Dios nos dará la capacidad de entender esto, que no es solamente palabras terrenales, sino espirituales. Cosas que no se pueden ver si no es a través del Espíritu, nos explica el Señor ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente y solo el Espíritu Santo nos da esa capacidad. Por eso hay personas que pueden leer la Biblia, conocerla desde Génesis hasta Apocalipsis, pero su vida no ser transformada, porque es hasta que el Espíritu Santo le da vida a esas palabras. Entonces hay un cambio total en la vida de esa persona. No es un conocimiento solo intelectual, no se requiere solo una inteligencia física, una inteligencia terrenal, sino la capacidad que nos puede dar Dios mismo a nuestras vidas. Por eso oramos y quiero invitarle a que oremos en este momento para que le pidamos a Dios que haga esa obra en nuestras vidas. Padre, gracias porque nos das esta oportunidad de escuchar tu voz a través de la Biblia. Nos das la oportunidad de conocerte también a través de ella. Señor, te agradecemos por tus maravillosas bondades y que el día de hoy queremos, Señor, pedirte, suplicarte que tu misericordia nos permita llegar a entender lo profundo de lo que tu palabra nos enseña. Que si hay conceptos que hemos adquirido de una forma humana, religiosa, que se oponen a lo que tu palabra está enseñando, los desechemos. Que tengamos esa humildad para entender lo que tu palabra dice y conforme a eso nuestra vida pueda conocerte más y ser transformada también, deleitándonos en ti, en lo maravilloso que eres tú. Te agradecemos por todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y sabemos que Dios contesta las oraciones que están alineadas a su voluntad. Qué hermoso es conocer a Dios. Qué bello es poder venir a estas descripciones de la Biblia y que nos hacen ir viendo quién es Dios, lo que dice la Escritura acerca de Él. Nos maravillamos de todo esto, nos maravillamos de lo que Dios hace, nos maravillamos de cómo lo hace, qué es lo que Él produce en sus propios atributos y cómo lleva todo a cumplimiento de su propósito. Todas sus expresiones y acciones de bondad y amor nos pueden de verdad dejar anonadados, nos pueden dejar maravillados, muchas veces nos dejan sin palabras, mudos literalmente, al no comprender toda la grandeza, lo maravilloso que Él es, toda su gracia manifestada. Cuando nosotros venimos a la Escritura y vamos comprendiendo todas estas
cosas que se nos revelan aquí, no cabe otra cosa más que una admiración grande, un agradecimiento de lo que Dios ha manifestado a nosotros y una adoración en respuesta total. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes una acción divina que es verdaderamente impresionante. Al comprender lo que implica, al comprender lo que Dios hizo para que fuera posible, esta acción es perdonar. El Señor nos deja el ejemplo de lo que es el verdadero perdón y nos deja el ejemplo para que nosotros también podamos ejercerlo. Eso es darle gloria a Dios. Cuando nosotros hacemos aquí en la tierra lo que nos es permitido en su gracia realizar, imitándolo a Él, dándole ese peso, ese valor supremo que tiene sus atributos, actuando de esta manera. No solo que lo hagamos por una fuerza, por una obligación, bueno, pues Dios me dijo que tengo que perdonar y pues lo voy a poder perdonar. No, te voy a perdonar, no, sino que podamos disfrutar como Dios lo disfruta. Ejercer el perdón es algo que Dios realmente le es agradable y por eso nos hace posible comprender que Dios se deleita al perdonar. Así he titulado el día de hoy este tema: Dios se deleita al perdonar. Vamos nuevamente, pues es el estudio, la carta a los Efesios. Voy a leer nuevamente desde el versículo 3 del primer capítulo. Efesios 1:3 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y ve el versículo 7, es donde queremos enfatizar el día de hoy. En quien tenemos redención. La ocasión pasada vimos esos beneficios de la redención, del pago. ¿Con qué pagó? Por su sangre. Tenemos el pago de nuestros rescates, lo que significa redención, por su sangre, la derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Y cuál es la consecuencia? Gracias a esa redención o el producto de ese derramamiento de la sangre que paga por nuestros pecados, tenemos, dice aquí Pablo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3 que todos somos pecadores. Y ahí Pablo hace algo muy interesante a partir del versículo 10. De hecho, desde el capítulo 1, esa es la argumentación de Pablo. Exponer la pecaminosidad que el hombre tiene, el grado de pecaminosidad. Y llegamos al punto de clímax de este argumento de exposición de Pablo para presentar a una humanidad necesitada de salvación. Tenemos que entender que es una humanidad completamente pecadora, en una condición de pecado. Y Romanos 3:10, a partir de ahí dice Pablo, no hay justo a ningún uno. Ahora es muy interesante que los siguientes versículos, los siguientes 10, 12 versículos, están extraídos. Pablo está recordando de porciones del Antiguo Testamento, es decir, la presentación de la pecaminosidad profunda en la que el hombre cayó, en la que la humanidad cayó, está revelada desde el principio por Dios en su palabra.
Y él toma el Salmo 14, de varios salmos, de una porción de Isaías. Él recuerda esta condición que el hombre dice, no hay justo ni aun uno, y luego las evidencias son lo que producimos. Nuestra condición de pecado es esa. Y nosotros no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno que sale de nuestra boca. ¿Cuáles son nuestras acciones? Y concluye, y todos estamos bajo el juicio de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos que esta es la condición del hombre, una condición que por nosotros mismos ni siquiera nos damos cuenta, una filosofía que está en boga en nuestro tiempo es lo que hemos denominado humanismo. Todo centrado en el hombre. Desafortunadamente esto se ha contaminado en la doctrina cristiana, en la doctrina bíblica. Se le ha dado mucho énfasis a esto porque estamos permeados. Todo centrado en el hombre, y vemos predicaciones en las que tú puedes ser exitoso y tú tienes que lograr y esfuérzate y tú eres aquel David y tú eres aquel Jonás y tú eres aquel esto y tú puedes lograr esto, y empezamos a exaltar el esfuerzo humano. La Biblia no nos enseña eso. De hecho, toda esta perspectiva de humanismo está llevando al hombre a caracterizarlo como una persona buena, cuando la Biblia dice que somos malos en esencia, pecadores desde nuestra raíz, radicalmente pecadores. Una caída radical. Y entendiendo esto, nos vamos a dar cuenta que toda la humanidad necesitamos del perdón de pecados. Pero el entendimiento real de esto solo lo da el Espíritu Santo. El que se genere esta verdadera necesidad de un perdón de pecados, solo lo puede hacer el Espíritu Santo de nuestro Dios. Lo que estamos viviendo en este tiempo, a través de un relativismo moral, que es la moralidad, que es lo moral, lo que define entre lo bueno y lo malo. Pero este impulso de todas estas formas de examinar lo que denominamos como verdad, y que estamos tan influenciados también actualmente por algo que llamamos subjetivismo o relativismo. ¿Qué es esto? Que la mente dice, pues es relativo. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Para ti eso puede ser malo, para mí no puede ser malo. Decía Josh McDowell, una persona con este tipo de mentalidad, un subjetivista, es aquel que promueve el subjetivismo, es de esta manera, ¿verdad? Lo promueve hasta que alguien es subjetivo con él. Porque tú no puedes decir o simplemente argumentar que, bueno, pues depende por qué robe una persona. Entonces, si para ti puede ser malo que roben, para mí no puede ser malo. Y esto es lo que está impulsando en una mente de este tipo a tanta delincuencia. Porque para una persona, ¿verdad? Dice, no, pues yo voy a vender droga porque pues si no la vendo yo, la va a vender alguien más, pues mejor yo de todas maneras, aquel drogadicto va a tomar droga, pues mejor yo me beneficio. Y así empezamos a autojustificarnos. Esa es la condición caída del hombre. Romanos capítulo 10 lo dice. Todos, religiosos, filósofos, ateos, estamos buscando autojustificar algo que nos está acusando constantemente. ¿Cuál es la preocupación de un ateo por tratar de demostrar y desgastar su vida? Si tú no quieres creer en Dios, pues no creas en Dios. ¿Qué te afecta que otro sí crea? Pero no es eso solamente, es un problema moral. Es algo que están tratando de empujar filosóficamente para que su conciencia, tratar de que su conciencia sea apagada, porque la conciencia, dice la Escritura en Romanos 2, impulsa la acusación a sus corazones, pero quieren silenciarla. ¿Y cómo lo hacen? A través de este tipo de ideología. Este relativismo, es decir, pues yo no creo que sea tan malo. ¿Por qué es malo esto? ¿Por qué crees que sea malo? Empieza a desvirtuar completamente las leyes de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Socavar la gracia y el perdón.
Bueno, ¿por qué yo necesitaría que me perdonaran? ¿Cuántas personas han sufrido con relaciones matrimoniales, relaciones familiares, relaciones de iglesia, relaciones sociales, vecinales? Porque cada uno tiene su posición de orgullo pensando, yo no voy a pedir perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo nunca tuve la intención de hacerle eso. Empezamos esa autojustificación. Pero se han destruido familias. Y cada quien, ¿verdad? Diciendo, pues yo no hice algo tan malo como para que no me perdonen. ¿Qué es lo que sucede con este relativismo moral? Está minimizando el carácter absoluto divino. John Piper expresa esta idea y quiero leérselas literalmente. Se dice que la forma de sanación e integridad es dejar de medirnos por los estándares o expectativas externos, incluso los de Dios. O sea, sin referencia a Dios o su palabra, ser uno mismo. Hacernos nosotros mismos la medida de lo que es bueno y aceptable, dándonos una incondicional autoestima positiva. Si Él se presenta como alguien con normas o mandamientos, refiriéndose a Dios, entonces es parte del problema, no parte de la solución. Cuando nosotros podemos aceptar preceptos en los cuales se establezca que no hay leyes, que no hay mandamientos, que no hay amenazas de condenación, tiene una apariencia de gracia y libertad, pero realmente no lo es. Sin normativa entre Dios y el hombre, no hay necesidad de perdón. ¿Qué se transgredió? No hay una ley para transgredir. Decir que la ley de Dios quedó sin ningún efecto sobre nosotros, que hemos oído eso inclusive, repito, dentro de predicaciones cristianas. Decir que no hay un estándar, si no hay, ¿verdad?, una expectativa de algo para violar, un mandamiento a obedecer. No hay una normativa para defender. Entonces, ¿el perdón qué sentido tiene? Nadie puede comprender el perdón si no hay nada que perdonar. ¿Te das cuenta que hay muchas personas que realmente no perdonan, pero creen que perdonan con ese argumento? Llega alguien y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo sé que te ofendí. Y esa persona realmente se sintió ofendida. Se ve molesta, se siente enojada, reacciona ante la ofensa de otra persona y cree que su forma de manifestar amistad, de arreglar ese asunto es decirle, no te preocupes, no hay nada que perdonar. Pero dentro de él había una lesión y cree que esa es la forma de solventarlo. Eso es el resultado de este relativismo moral. Perdonar es el dejar ir ofensas reales, transgresiones, violaciones o faltas reales a algo que ofendió, algo que produjo enojo, algo que produjo dolor, algo que fue infringido, algo que fue desobedecido, un mandamiento desobedecido. Y eso que parecía gracia resulta ser lo que debilita tanto a la gracia como al perdón. Cuando alguien le dice a otra persona, pecaste, no hay problema. No, hombre, mira, Dios es un Dios de gracia. Pues entonces, ¿para qué vino Cristo si no hay problema? ¿Para qué derramó toda su sangre si no hay problema? Caramba, por supuesto que hay problema. El doctor R.C. Sproul definía el pecado de una manera impresionante. Él decía que esta frase inclusive fue digna de que se publicara en un libro de frases. Él no sabía, pero bueno, después le enseñaron esto. Él decía esto: el pecado
es una ofensa cósmica. El pecado no es algo sencillo. El pecado requirió de que la sangre del Cordero de Dios, imagínate eso. Bueno, no te imagines, piensa en eso. La Biblia lo enseña. Este Dios trino envía a su Hijo. Siendo Dios, Cristo se mete ahí a un vientre oscuro, expuesto al pecado, expuesto a la corrupción, expuesto al rechazo, expuesto a la grosería, a la ofensa, a la indiferencia, a la injusticia. Se hizo hombre y vivió toda una vida justa, santa, perfecta, para ir a una cruz con el dolor impresionante físico que era solamente una simbología del dolor moral que recibió, por el que cargó con el pecado, el castigo del pecado de todos nosotros. Eso es lo que cargó Cristo. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón por la que vino Cristo? Nuestro pecado, que lo llevó a la peor crisis de dolor que un ser humano pudo haber recibido en esa cruz del Calvario. Nuestro pecado. ¿Cómo que no hay problema si pecaste? Es una ofensa cósmica. Y este relativismo y este subjetivismo que inclusive, repito, se ha permeado en la iglesia, y donde empezamos a predicar, es que yo necesito una predicación que me haga sentirme bien, que me levante, que me dé un levantón porque ando muy bajón. Ay, no, que me digan que soy un pecador. Ay, eso no me gusta, ay, eso me deprime más, hermano. Ay, no. El budismo, por ejemplo, propone que no hay nada que perdonar porque no hay una maldad real. Es un menosprecio directo a la obra de Cristo, un recorte al alcance de su redención, una distorsión al sentido de su obra redentora. ¿Y qué leímos en Efesios 1:7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios no dijo, está bien, me estás pidiendo perdón. Ok, Gerardito, qué bueno que eres. Mira, qué bueno que te sentiste mal, ¿eh? Qué bueno que te dolió. Está bien que me vengas a pedir perdón. Ok, Gerardito, está bien. Qué bueno que me lo dijiste. Perdonado. ¿Eso hizo Dios? No, señor. No, señorita. Lo que hizo Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo para que eso fuera posible. Él no declaró un perdón sin pagar el costo. Se paga el perdón, redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. El resultado de la redención es el perdón inmerecido o desmerecido de nuestros pecados. El perdón nos hace libres del castigo por la ofensa, por la falta, por la transgresión cometida y sabernos culpables. Esta palabra perdón es la palabra áfesis, que significa libertad, remisión, enviar. ¿Te das cuenta? Esta palabra es importante porque enviar era el simbolismo que Dios le da al pueblo de Israel de aquel animalito en donde se le ponían las manos y después era enviado fuera del campamento, en donde Dios le decía al pueblo que así se iban los pecados por la gracia de Dios.
Y era una simbología de lo que sucedería posteriormente en la cruz de Cristo, porque Cristo no muere dentro de Jerusalén, no muere dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad, fuera del campamento, como un sacrificio perfecto, donde ya no iba a necesitarse ningún animalito, sino ese sacrificio cargando el pecado de todos nosotros, pero fuera, donde Dios nos dice, simbolizando ese perdón, que se iba lejos. Enviar, por eso significa áfesis. Permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, fuera, lejos. Denota separación, partida, cesación, terminación, reversión. Vamos a Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7, 18. Que nos habla de este carácter de Dios perdonador. ¿Qué es lo que motiva a Dios a perdonar? Miqueas 7:18 dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿En qué se deleita Dios? En misericordia. ¿Por qué perdona a Dios? Porque se deleita en misericordia. La misericordia es manifestada en toda esta obra de Cristo. ¿Para qué? Para que fuera alcanzado el perdón. ¿Por qué? Porque Él se deleita en eso. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La profundidad de su perdón revela su agrado de satisfacer la necesidad de quien ama. Dios ama, Dios ve la necesidad que tenemos de ese perdón y Dios se deleita en satisfacer esa necesidad. Ahora es muy importante que nosotros entendamos estos preceptos, esta forma de expresión del profeta. Vamos a Isaías 43, 25. Porque es una expresión muy semejante. Dice, olvida el pecado. La pregunta es, ¿Dios puede olvidar? Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, Él es el centro. La razón principal por la que Dios nos perdona es el mismo. Importantísimo. Yo soy el que borro tus rebeliones, y dice, y no me acordaré más de tus pecados. ¿Qué está diciendo el Señor? Esta expresión de no acordarse, esta expresión de olvidar, significa que le es borrado conocimiento. No, Señor, porque Dios es omnisciente. Dios no se le resta ni se le suma conocimiento. Él conoce todo de forma perfecta. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí el Señor? Entendiendo ese atributo de Dios, el Señor nos está diciendo, cuando yo perdono, cuando yo tomo la decisión de perdonar, porque es el ejercicio de su voluntad y es el ejercicio de la voluntad, decide no recordar, decide no reprochar lo que ya ha sido perdonado, no volver a cobrar. ¿Por qué? Porque su justicia está satisfecha. Está pagada la deuda y como Él es perfectamente justo, Él no va a cobrarla otra vez. Yo no voy a venir a decirte, oh Gerardo, hace 2 semanas me mentiste. Oye Señor, pero yo puse mi confianza en la obra de Cristo, te confesé mi pecado y no importa, ahora quiero volverte a recordar. No, qué terrible sería eso. Qué terrible tener, había una vez alguien, Josh McDowell, confrontaba a un musulmán porque decía, no, yo no puedo entender ese Dios que tú me predicas, porque Alá, Él hace todo lo que Él quiere. O sea, Alá podría perdonar algo ahorita y después no quiere. Alá puede hacer todo lo que Él quiere. Pues qué terrible creer en eso. Y qué hermoso es en creer un Dios de la Biblia que es totalmente congruente con sus propios atributos. Ciertamente Dios es todopoderoso, pero perfectamente poderoso.
¿Eso qué significa? Que está acorde con su justicia, con su santidad. Él está acorde con su amor, su bondad, su misericordia. Entonces Él no va a hacer algo que no esté perfecto. No es nada más pensar que Dios puede hacer todo lo que Él quiera. No lo hace. Puede hacer todo lo que quiera, pero todo lo que hace en su característica es perfecta. Entonces, por eso podemos confiar en este Dios. Porque si Dios ha dicho que por la obra de Cristo nuestros pecados son perdonados, entonces nosotros no tenemos que estarle pidiendo perdón a Dios a cada rato, por lo que podemos confiar en que Cristo ya pagó. Y porque Dios lo hizo, como acabamos de decir, por Él mismo, por amor a sí mismo. Y Él no puede violentar su propia naturaleza. Él no puede ser infiel con sí mismo. Él es perfecto en todo esto. Su perfección eso significa que Él es completo. Un pastor comentaba esto de una persona: es que, pastor, es que me siento tan mal, me siento triste, pastor, porque pequé a Dios. Y le dijo: tú sabes lo que tienes que hacer, ve con el Señor, confía en la obra de Cristo. Sí, es que yo ya le pedí perdón al Señor por este pecado. Ok, qué bueno. Ahora vele a pedir perdón otra vez. ¿Pero por qué si ya le pedí perdón y me sigue sintiendo mal? Pues pídele perdón porque tú no estás creyendo que Dios ya te perdonó. Que la obra de Cristo es suficiente para eso. Ahora tenemos elementos en nuestra mente de lo que dice la Escritura, de que Él se deleita en esa misericordia y ejerce esa misericordia perdonándonos. Y que una vez que Él ha tomado la decisión de perdonar, gracias a que su justicia ha sido satisfecha, nosotros tenemos que confiar en eso. Y no confiar en eso es ahora otro pecado que se llama incredulidad. Ser dominado por la culpa como hijos de Dios por nuestros pecados nos lleva a otro pecado que se llama incredulidad. Ahora, esto no significa que seas un cínico pecador, porque un cínico pecador no tiene una nueva naturaleza. No me digas que eres una persona que peca y que pues bueno, pues yo confío en la gracia y al fin y pues sigo pecando. No, Señor, no te engañes. La Biblia nos enseña que esa no es la naturaleza nueva que Dios da a aquellos que ha regenerado. Lo hemos comparado, Pedro lo dice, lo explica así. Un perro, una perrita, ¿qué hace? Un perrito vuelve a su vómito. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Un humano no vuelve a su vómito. Un humano no regresa por alguna condición de enfermedad la comida que ya estaba en su estómago y no dice, ay, qué rico, pero el perro sí. Entonces este comparativo de naturaleza es lo que Dios nos enseña. Una persona que dice, ay, pues al fin la gracia de Dios. Mira, esa persona no ha entendido lo que es la regeneración y lo más probable es que no la ha recibido. Porque una persona regenerada tiene esa condición. Primera Juan nos narra esas condiciones, ahorita lo vamos a ver un poquito, ¿verdad? No en profundidad, pero sí un poquito en relación a eso, a una confianza que Dios nos pone a creer en que Cristo ya solventó nuestros pecados. ¿Qué hace Dios? Él toma una decisión, Él no se olvida como nosotros nos olvidamos. Él no deja de acordarse como nosotros dejamos de acordarnos. No, Él toma una decisión de no reprochar. Ese es el perdón y ese es el Dios de misericordia de la Escritura. Dice Hechos capítulo 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Es solamente a través de la fe. Ninguna obra personal nos acerca al perdón. Cristo absorbe la deuda y libera de la culpa. Hebreos capítulo 8, versículo 10, el autor de Hebreos
nos hace un recordatorio de ese pacto que Dios le da a Jeremías en Jeremías 31:31 y que soberanamente dice y enseña cómo funciona el perdón a través de la fe. No es a través de las obras, no es a través de que venga, Señor, perdóname, perdóname. Lo que decía hace rato, ¿verdad? Ay, pues como, ay, ya me chillaste media hora, ay, ya te diste unos latigazos. Ok, yo sé que estás realmente, ¿verdad?, dolido por tu pecado. Te perdono. No, Señor. Vete a bailar a Chalma si quieres. Haz el pasito del Chavo del 8, date la marometa del Osito Panda, haz lo que quieras, chilla, grita, pero si tú no pones tu confianza en la obra de Cristo Jesús, no hay perdón, Señor. No te equivoques. Ninguna obra personal acerca al perdón. Cristo absorbió la deuda y libera de la culpa. Así dice Hebreos 8:10 también, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré, ¿quién será? Dios. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No es la obra del hombre, no es que yo pudiese reaccionar a algo de Dios, ya lo vimos, eso era una imposibilidad. No había nada agradable en mí antes de que Dios hiciera una obra en mi vida. Solo por el regalo de la fe en Cristo y en su sacrificio sustitutorio es posible. Y Colosenses 2:13 nos habla de la naturaleza del perdón de Dios, de esta forma en que Dios se deleita al ejercer su misericordia perdonando. ¿Cómo perdona a Dios? ¿A medias? ¿Temporalmente? No. Ya lo vimos y en el Nuevo Testamento también nos lo afirma. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, no dice enfermos de pecado, no dice medio dañados por el pecado, dice muertos en pecados, sin poder reaccionar. Ese es un muerto. Mírale como quieras, patea a un muerto, levántalo, písalo, ábrele los ojos, no reacciona a nada. Esa es la imagen que nos da Dios de nuestra condición espiritual antes de venir al Señor. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo nos dio esa vida? Perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. ¿Cuántos pecados? Todos. El alcance del sacrificio de Cristo es total, suficiente, perfecto y garantiza la eternidad con Él. 1 de Juan 1:7 nos enseña acerca de esto. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. La redención es total. Es total. Y aquí lo dice 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Muy interesante. Nada de eso de que no, yo con Dios, yo aquí con Dios, no me congrego, yo aquí con Dios, yo con mi relación con Dios. Esto no dice la Biblia. Alguien que está en la luz dice, tiene comunión con unos con otros. Eso dice la Biblia. No me veas feo. Eso dice la Biblia. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos pecados? Todo pecado. La redención es total y se manifiesta paulatinamente en un Hijo de Dios. ¿Cómo sucede esto? Bueno, ve lo que sigue diciendo el versículo 8. El Espíritu tiene vida en la regeneración y dice aquí, liberados eternamente. Todo pecado, todos los pecados. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sigo pecando? Bueno, pues porque todavía hay una tendencia a pecar. Y por eso dice el versículo 8.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros tenemos vida espiritual, nuestro espíritu ahora está vivo, entonces estamos respecto de la eternidad libertados completamente. Dios pagó para que en la eternidad nosotros estemos con Él. Es decir, espiritualmente ya se aplicó la redención de forma completa. No hay delito que perseguir, todos nuestros pecados están perdonados, dice la Escritura. Pero, como leímos aquí en versículo 8 y 9, el alma está en un proceso de liberación a través de la renovación de nuestra mente. Y es lo que definimos como santificación. Somos santos declarados en la obra de Cristo Jesús en un proceso de santificación. Perdonados, necesitados de arrepentimiento a través de la disciplina. Vamos rápidamente a Hebreos 12, versículo 4 para poder entender eso. Dice así Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Le está hablando a hijos de Dios renacidos, cuya promesa de Dios es que todos nuestros pecados están perdonados por la eternidad. Pero hay algo que está ejerciéndose en nosotros, este proceso que ya les comenté de santidad, este combate contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces la consecuencia eterna del pecado está pagada, ya no hay ira, pero sí hay disciplina de Dios para sus hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois hijos, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, la muestra de alguien que realmente es hijo es porque es disciplinado por el Padre. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y escucha el versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces Él nos disciplina con una consecuencia que es la santidad necesaria. Una purificación en nuestras vidas en este proceso de santificación. Entonces, nuestra alma está en ese proceso. Ya dijimos, nuestro espíritu está dispuesto ya, listo para estar en la eternidad con el Señor. Y ahora nuestro cuerpo sufrirá también algo, una afectación, una intervención de Dios cuando muramos o cuando seamos arrebatados. 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, nuestra tendencia a pecar, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces esta redención nos ha afectado nuestro espíritu, está afectando nuestra alma y afectará al final de los tiempos, al final cuando el Señor tenga a bien llevarnos con Él, nuestro cuerpo también. Nuestro cuerpo será revestido, será cambiado para que esa tendencia al pecado ya no exista en nosotros. Y quiero terminar leyendo 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No quiere decir que no seamos salvos, no, está hablando de que toda la manifestación completa, porque la salvación no es un acto, no es una acción momentánea, es un proceso, nos enseña la Escritura, de cuándo somos justificados y que esa redención va a concluirse cuando seamos glorificados. Cuando esto corruptible se vista en incorrupción, cuando recibamos esta herencia en el tiempo postrero. Hermanos, el perdón de Dios es real y no hay que menospreciarlo. Y Dios nos deja este ejemplo. Él se deleita en perdonarnos para que nosotros podamos ser receptores de estas bendiciones que Él ha preparado en su plan eterno para nosotros. Bendito sea nuestro Dios. A Dios le agrada, le gusta ser misericordioso. Él no perdona regañadientas, sino se alegra cuando nosotros venimos al arrepentimiento y ofrece ese perdón debido a gracias a la obra de Cristo. Hoy podemos llegar al Señor, a ese trono de gracia, confesar nuestros pecados y recibir constantemente, o la constancia, la ejecución constante de la obra de Cristo sobre aquellos que han sido regenerados. Dejemos el orgullo atrás. Si tú no has venido a Cristo, este es el día que el Señor te está llamando. Comprendas qué maravilloso ha sido el Señor, que a pesar de esa condición terrible de nuestro pecado, Él manifiesta su gracia, haciéndonos entender su grande amor manifestado en Cristo Jesús, en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso tenemos que confiar cada día, cada instante, porque ese es el verdadero proceso de santificación. No en promesas a Dios, no en ahora voy a ser mejor, no, en esforzarnos sobre la gracia, le decía Pablo a Timoteo, en una dependencia total a la gracia. Y eso nos va a llevar a ejecutar ese perdón que ya recibimos hacia los demás. Y nos vamos a dar cuenta que esa orden de que Dios nos da para perdonar no es una carga, no es un obstáculo en nuestras vidas, sino es algo en el cual Dios también quiere que nosotros nos deleitemos, siendo imitadores de nuestro Padre hermoso. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Te rogamos que podamos aplicarla en nuestras vidas día con día. Que no sea solamente un deseo, un sueño que algún día, Señor, podamos caminar a ser más como tú, sino que sea, Señor, una decisión de escuchar tu voz, estar atentos a ella y que en tu misericordia y tu gracia podamos caminar, ser como Jesús, hacer lo que Él hizo con las motivaciones que Él hizo, que nosotros podemos llegar a perdonar y entender que no es una carga difícil, dura, sino que es la forma de vivir para deleitarnos como tú te deleitas, ejerciendo misericordia, siendo misericordiosos aún con aquellos que nos han ofendido, que han sido injustos, que han sido malos contra nosotros, aquellos que nos han fallado, que nos han traicionado. Señor, que eso no sean las razones para no hacer las cosas que tú hiciste con nosotros, sino que te demos gloria, entendiendo que el perdón es algo maravilloso que hiciste con nosotros y que entendiendo que es algo maravilloso que nosotros podemos ejercer para bendecir a otros también. Te damos la gloria y el honor. Te pedimos, Señor, que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y sabiendo que esos méritos fueron suficientes para nuestra redención y por eso fue levantado entre los muertos para darte la honra y la gloria ahora y por siempre. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Les amamos mucho. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.